Bueno, en principio es la primera vez que hay una confrontación directa entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel. Hasta ahora siempre había sido un enfrentamiento a través de otros grupos armados por parte de Irán, ya sea Hezbollah, Hamas, el movimiento de los Hutí en Yemen, la Yihad Islámica, con lo cual esto es una verdadera novedad. Y tengamos en cuenta que la República Islámica de Irán, como ese régimen teocrático, ya tiene 45 años, es decir, han pasado varias décadas para que hubiera una confrontación directa. Y esto tiene que ver con que, eh, a ver, ese es un vecindario sumamente complejo, no es que hay solo dos partes, ¿no? Sino que hay muchas partes, cada una con su propia agenda. Y lo que ocurrió la semana pasada fue el primer ataque directo desde Irán hacia Israel. Y acá hay, primero, es en principio la respuesta a la muerte de un grupo de generales iraníes que se encontraban en Siria por parte de un ataque israelí muy puntual. Esta es la característica israelí en general, hacer ataques muy puntuales. Y esto, la novedad fue este ataque masivo con drones y con misiles, que esto también vale la pena señalarlo, es algo que los iraníes han aprendido de la guerra de Ucrania. Israel, una vez más, respondió de una forma muy puntual, ¿no? En la ciudad de Isfahán y probablemente alguna otra ciudad más. No hay muchos reportes porque esto fue bastante reciente, pero que fue básicamente porque tenía que haber algún tipo de respuesta al ataque de la semana anterior. Pero además es como que las dos partes, aun cuando tienen una gran capacidad de fuego, están bastante contenidas en cuanto a mostrar estas respuestas, ¿no? Es decir, como es que de alguna forma es como que algo tienen que mostrar ante la opinión pública y ante otros países de que tienen capacidad de fuego, pero de una forma bastante limitada. Hay un temor a que esto escale porque eh, está la fuerte sospecha de que ambos tienen capacidad nuclear, con lo cual una escalada nuclear, bueno, desembocaría inevitablemente en un conflicto mayor y con consecuencias devastadoras. Por eso las respuestas han sido bastante contenidas, teniendo en cuenta la capacidad de fuego que cada uno de ellos tiene. Es decir, es muy probable que esta respuesta israelí haya sido coordinada con los aliados occidentales, que de hecho participaron en la defensa de la semana pasada, como para que, bueno, algo hay que hacer. Y es interesante cómo desde, por lo menos en estas primeras horas, como tanto desde Israel como desde Irán, se está tratando de bajar el tono de la confrontación. No son dos países limítrofes, no es el caso de Rusia con Ucrania, que son dos países limítrofes. Acá esto significaría también el daño a otros países de la región e involucraría inevitablemente a otros países de la región en una confrontación que no sabríamos qué consecuencias podría tener y ni qué alcances. Y por otro lado, ninguno de estos países, a ver, son muy pocos los que controlan totalmente su territorio, porque, por ejemplo, en Irak hay milicias, en Siria continúa la guerra civil, bueno, en Jordania sí, no existe esta problemática, pero es decir, hay varios países en los que hay movimientos armados aún, con lo cual cada uno tiene su propia agenda y trataría de ponerla sobre la mesa dentro de una confrontación global. ¿Cómo cree que debería posicionarse Argentina respecto de este conflicto que preocupa tanto eh, a nivel mundial? Yo creo que Argentina, y esta coincido con que de alguna forma tiene que demostrar su solidaridad con el Estado de Israel, como lo hizo ante el ataque masivo, eh, porque bueno, en definitiva es un Estado soberano que fue atacado, así como fue atacado el 7 de octubre del año pasado, cuando se secuestraron a más de 200 rehenes. Es decir, esto tiene que pronunciarse a favor, porque es el derecho internacional,
Y por otro lado, tengamos en cuenta la responsabilidad iraní en los atentados de la AMIA, por ejemplo, ¿no? Entonces, la posición argentina es un poco complicada en ese vecindario, que si bien no tenemos intereses directos ni con Irán o alguno de los países árabes, sí hay una relación más estrecha con el Estado de Israel, pero sobre todo en lo que tiene que ver con que hay que defender el derecho internacional y el derecho a la defensa del propio territorio. Creo y espero que no escale más, es decir, que quede bastante limitado en el tiempo y en la capacidad de fuego de ambas partes. No es la práctica, es bastante inusual que entre ellos se ataquen directamente, siempre lo han hecho de forma indirecta o con objetivos muy puntuales. Espero que eso ocurra y es probablemente lo que vaya a pasar. Ahora bien, Irán está involucrada en otros territorios, es decir, está, como dije antes, con grupos terroristas en el Líbano, en Siria, en Yemen, en la Franja de Gaza. Es decir, esa metodología la va a continuar y es muy probable que se despliegue en otros territorios como puede ser el continente africano y que siga participando en la guerra de Ucrania. En definitiva, es la que provee de los drones a Rusia en su invasión al territorio ucraniano. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que en principio varios países vuelvan a invertir en su rearme porque la mejor forma de mantener la paz es la disuasión, es decir, cuando uno ve que el vecino tiene una gran capacidad de fuego, ahí se pone a pensar varias veces. Lamentablemente es así, pero es como funciona la especie humana y así es como funciona el interés de los países. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un fuerte rearme, una fuerte inversión nuevamente en armamento, en el servicio militar, es decir, hay varias hipótesis de conflicto que se han reactivado y eso puede realmente calmar las aguas y evitar un conflicto global que si hubiese una tercera guerra mundial no tendría las características ni de la primera ni de la segunda, porque ahora lo que hay son armas nucleares.